Continuamos ahora en esta enseñanza bíblica y hemos llegado a la pregunta número 13 y el hermano John nos hace la siguiente. Dice, entonces podemos decir que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es una pregunta que nos trae a nosotros ahora lo que es los designios. ¿Qué son los designios? El designio significa pensamiento o idea, intención para realizar algo. ¿Ya? La pregunta del hermano dice las cosas según el designio de su voluntad. El designio según el pensamiento de la voluntad de Dios para realizar algo en nosotros. Es la parte. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él fuimos predestinados. Recuerden lo que yo les decía. La predestinación, que es absoluta, siempre radica en algo, para que no sea, ¿qué?, injusta. Porque si yo le digo, no, es que usted ya desde que nació, usted va a hacer esto, que es la predestinación que se enseña, eso ya es una injusticia. Aquí encontramos que en Jesucristo, yo ya estoy predestinado, en Él. Ahora yo hago la pregunta, si yo me salgo de Jesucristo, ¿puedo decir que estoy predestinado? Ya no, yo me salgo de ese predestino que hay ahí en Cristo y me voy a otro predestino. Dios no es injusto, Dios es justo. La predestinación existe, ese es el punto de vista de Cristo y de Dios. Vamos a ir al versículo 13 de Efesios capítulo 1, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, vea lo que nos dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nosotros tenemos que este destino, esta predestinación está basada en ¿qué? En la palabra de ¿qué? De verdad, que es el evangelio. Ahí lo dice en Efesios 1:13, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nosotros, la predestinación desde el punto de vista de Jesucristo es de esta manera. Nosotros no podemos decir que una persona nació predestinada para hacer lo malo o para hacer lo bueno, sino entonces ¿en dónde quedaría el versículo que dice que Dios espera que todos se arrepientan? Que Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios espera que todos procedan al arrepentimiento, ¿en dónde queda la predestinación que es radical? Allá no existe. Porque está diciendo la palabra de Dios que Él espera, no dice que algunos se arrepientan, dice que todos. ¿Quién queda excluido? Nadie. Ninguno. Entonces la predestinación no existe desde el punto de vista de las verdades relativas subjetivas. Esa predestinación no es es una verdad relativa subjetiva, pero la predestinación que es conforme a la verdad absoluta es en Él. Nosotros fuimos predestinados porque nos montamos en esa situación. Y si yo me quedo ahí, voy a llegar a esa predestinación dice, según los designios de Él, según ¿qué? Su voluntad. O sea, según el pensamiento dentro de esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué más dice acerca de la voluntad de Dios? Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos ahora a continuar con la siguiente pregunta, que es la número 14.